Ahora sí. Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a trabajar con los lindos alumnos de quinto de primaria el tema de república. La vez pasada ya habíamos hablado acerca de que habían rebeliones indígenas. Después hablamos acerca de la corriente libertadora del norte y la corriente libertadora del sur. Ahora estamos hablando, y también hemos hablado un poquito del protectorado de San Martín, porque dijimos qué cosa había hecho San Martín. Buenos días, Miss. Buenos días. ¿Ya? Entonces hemos hablado acerca del protectorado de San Martín que había dado la ley de vientres, ¿no? Libertad de vientres. ¿Se acuerda alguno de ustedes qué cosa era libertad de vientres? ¿Alguno se acordará? Si no le hago acordar, no se preocupe. Les hago acordar entonces. Me salió como la que le salió. ¿Ya? Cuando De yo que digo, después del 28 de julio, ajá, los sí, hijos que nacen después del 28 de julio son libres. claro, todos los nacidos después del 28 de julio son libres, porque en un país libre debían de nacer libres, porque había nacido un país libre desde el 28 de julio. Entonces, todos los nacidos en un país libre deberían de ser libres, dijo él. ¿Te das cuenta? Pero las mamás de los bebés seguían siendo esclavas, o sea, esa era pues la dificultad, ¿no? Pero por algo se empezaba. ¿Ya? Entonces, San Martín tuvo, pues, don José San Martín tuvo un breve tiempo en el poder y hizo eso, ¿no? La Biblioteca Nacional, abolió el tributo y algunas cositas, ¿no? Como nosotros hemos trabajado en la separata anterior. Ahora, aquí en esta separata, un ratito. Ya, ahora sí, disculpen, mi hija se estaba despidiendo de su profesora de esta clase. Ya, ahora sí, sigamos. Pasa lo siguiente. Miss, hijita, sí creo que sí la conozco, la vi en TikTok con usted bailando. Ah, sí, para una tarea. Entonces les cuento lo siguiente. Vamos a retomar porque hay algunos que recién han ingresado. Rapidito. Pasa lo siguiente. A ver, todos atendiendo, ¿eh? Todos así, ojos abiertos. Las orejitas también bien paraditas y me escuchan. Pasa lo siguiente, que cuando los españoles vienen, ¿ya? Los españoles vienen al Perú. ¿Ya? Cuando los españoles vienen al Perú, entonces están muchos años, cientos de años. Entonces nosotros nos cansamos de que estén acá tanto tiempo y que nos estén explotando tanto. Entonces comienzan las rebeliones. ¿Quién se revela? Juan Santos Atahualpa, se revela Tupac Amaru II, se revelan muchos más, ¿ya? Pero todos fueron... Buenos días, Miss. Buenos días, todos fueron vencidos por los españoles, pero comienzan entonces a independizarse alrededor de América comienza a haber las independencias, ¿no? Entonces vamos a ver que se va a independizar Argentina, Chile, Colombia, y así comienzan a independizarse Venezuela, hasta que llega un momento de que se dan cuenta de que nosotros somos los que no somos independientes, o sea, todos nos miran a nosotros. ¿Y ustedes para cuándo? Independícense, pues chicos. Y entonces nosotros no nos independizamos. Y como no nos independizamos, ¿quiénes siguen con nosotros? Los españoles. Y como los españoles siguen con nosotros, entonces ellos no pueden estar tranquilos porque en cualquier momento los españoles van y los atacan de nuevo y dejan de ser independientes. Entonces, ¿qué cosa dicen? Vamos a ayudar a Perú. Y entonces viene don José de San Martín, viene Bolívar, ¿ya? Para ello. O sea, hay alguien muy importante aquí que es don José de San Martín. ¿Por qué es muy importante él? Porque él es el que viene primero, él es el que llama a Bolívar, él es el que después está a cargo de nosotros en un gobierno llamado el protectorado, él es el que da la ley de vientres, o sea, don José de San Martín es un personaje muy importante, el himno nacional y todo ello, o sea, el que inicia la república va a ser prácticamente él va a iniciar la república en el Perú, así que es un personaje muy importante, no lo olvides, pero pasa lo siguiente, que ya el Perú ya es independiente, ya somos independientes, ya tatatín, tatatán, somos felices.
Pero, ¿qué pasa? O sea, después de la batalla de Ayacucho, la batalla de Junín, se consolida la independencia, todo lo demás, se firma la capitulación de Ayacucho y los españoles dicen, bueno, pues hombre, nosotros ya perdimos, entonces nos vamos. Y se van. Y entonces ahí recién decimos, somos libres. Pasa que nosotros no nos habíamos gobernado en tantos años que estuvieron los españoles y no sabíamos cómo hacerlo todavía. Había problemas. Sí que sí, habían problemas. Ahora, todos querían gobernar, todos los militares. Y entonces uno comenzaba a gobernar, venía el otro, lo atacaba, entonces gobernaba él, venía otro, lo atacaba y gobernaba él. Entonces era terrible, o sea, era un desorden. ¿Ya? Entonces vamos a ver, o sea, fue un poco caótico. ¿Ya? Los primeros años de la República fue un poco, no, bastante caótico. En poco tiempo hubieron muchos presidentes, porque uno le quitaba el poder al otro y decía, no, ahora yo gobierno. Parecía juego de las sillas, ¿ya? A cada rato cambiaban, pues, de poder. Vamos a ver un video, ¿ya? Un poco de un video y después vamos a ver la separata que nos va a durar, ¿ya? Más de una clase. Así que atentos, por favor. Uno tras otro. Las rebeliones no tenían cuándo acabar y hubo inclusive varios presidentes a la vez. Además, se promulgaron distintas constituciones. Los primeros años de nuestra historia republicana fueron muy turbulentos. Como no había un grupo capaz de dirigir el país, el poder quedó en manos de los caudillos militares que habían luchado por la independencia. Así, los golpes de Estado se sucedieron uno tras otro. Las rebeliones no tenían cuándo acabar y hubo inclusive varios presidentes a la vez. Además, se promulgaron distintas constituciones. Una excepción fue el llamado Abrazo de Maquinguayo, cuando un grupo de generales de las tropas de Bermúdez decidió dejar de pelear contra Orbegoso, el presidente electo. Echenique, uno de esos generales, afirmó: lo único favorable para la República era hacer terminar esa guerra de un modo pacífico, pues eso conduciría a la unión de los partidos y a la concordia. Las fronteras. Uno de los principales problemas que debió enfrentar la América del Sur toda fue el establecimiento de fronteras. Así, solo a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, el Perú fue delimitando definitivamente sus límites territoriales. Para ello se tomaron en cuenta dos principios: el utis possidetis, por el que se mantenían las fronteras virreinales que existían en 1810, y la libre determinación de los pueblos, según el cual los pueblos decidían a qué país querían pertenecer. ¿Ya? Utis possidetis es lo que es tuyo, sigue siendo tuyo. Así es, uno de los principios. Y el otro es la libre determinación de los pueblos, es cuando le consultan al pueblo con quién quiere quedarse. Nos pasó en un momento que Brasil ya atendía mejor a una zona que estaba por la frontera, y cuando le preguntan esa zona con quién quiere quedarse, con Perú o con Brasil, elige con Brasil y perdimos una parte de nuestro territorio. Y esa es la libre determinación de los pueblos, con quién desea quedarse. Se cumple ese principio. Y el utis possidetis es lo que es tuyo sigue siendo tuyo. Entonces hay dos principios. Utis possidetis es lo que es tuyo sigue siendo tuyo. Ya, possidetis viene de poseer, utis possidetis, lo que es tuyo sigue siendo tuyo. Pero la otra es la libre determinación de los pueblos, es que un pueblo le pueden dar a escoger con quién se queda. Y en este caso nos quitaron a una parte de nuestro territorio, Brasil. Ahora te das cuenta de algo, fíjate acá. Este Perú es distinto al que conocemos ahora en el mapa, ¿no es cierto? Sí. Es que teníamos más territorio, pero todo el mundo nos quitó territorio. Ahora, ¿te das cuenta que Chile está acá abajo? ¿Ya? Chile está acá. Este es Chile. ¿Y este quién es, Miss? Este que está por acá. ¿Ya? Ahora vamos a ver quién es este. Y mira, el Perú tiene cola. Es Super Saiyajin, tiene cola.
¿Ya? Tiene cola. Entonces, pero, ¿qué pasó? Ah, Chile ahora está hasta acá. Y después ahora hay otro por aquí. ¿Y quién es? Bolivia. Pero Bolivia no tiene salida al mar ahora. Antes tenía salida al mar, ahora ya no tiene. Entonces hubo muchos cambios en, ¿qué cosa? En el mapa, ¿ya? Porque se fue conformando de diferente manera el mapa. Entonces hay dos principios, utis possidetis y la libre determinación de los pueblos. Utis possidetis, todo lo que es tuyo sigue siendo tuyo, y la libre determinación, que un pueblo puede elegir con quién irse si le hacen la consulta. También nos estaba hablando de que fue una época muy turbulenta porque todos se andaban peleando por el poder. Pero vamos a ver qué más pasaba. Dominación económica británica. En la época en que el Perú se independizó de España, Inglaterra era la primera potencia mundial. Los ingleses, que controlaban gran parte del comercio marítimo internacional, concedieron los primeros préstamos al Estado peruano. A ellos les exportamos la mayoría de nuestras materias primas y nuestros mercados se inundaron de sus productos. La Confederación Peruano-Boliviana. En ese momento de nuestra historia, marcado por graves desórdenes políticos, surgió un gran proyecto de unificación. Antes de la llegada de los españoles y durante casi todo el virreinato, peruanos y bolivianos constituían un solo pueblo. Por eso, en 1836, Santa Cruz impulsó la creación de la Confederación Peruano-Boliviana, con la intención de unir otra vez a ambos países y así fortalecerlos económica, política y militarmente. Lo que pasa es que esa parte de abajito, ya, esta parte, un ratito va a entrar Neymar, ahí, ya. Esta de acá, que ya no tenemos esta colita, ¿ya? Y este territorio de acá, ¿ya? Bolivia antes era de nosotros. Antes no existía Bolivia. Entonces se llamaba el Alto Perú, le decían, pero era parte del Perú. Bolívar, ¿ya? Independizó a este territorio y gracias a él se independizó, y por eso que le pusieron a ese territorio Bolivia, por Bolívar, ¿no? Entonces, pero te das cuenta que Bolivia tenía salida del mar, que Bolivia antes era el Perú, después después tuvo un territorio propio, tenía salida del mar, y después Chile le quitó un pedazo de territorio y lo dejó sin salida al mar. Pero Bolivia en algún momento tuvo salida al mar. Y antes de tener salida al mar, Bolivia antes ni siquiera era Bolivia, era parte del Perú. ¿Quién le dio la independencia a ese territorio para que fuera un territorio aparte? Bolívar. Bolívar, y por él le pusieron su nombre. Ah, ya está. Vamos a seguir. Militarmente. Este proyecto se hizo realidad con la firma de la Constitución de Tacna. Acosada por una dura oposición, la Confederación llegó a su fin apenas 3 años después de constituida. El norte peruano nunca estuvo convencido de la unión con Bolivia. El Cusco apoyaba a Gamarra, quien se oponía a Santa Cruz. Pero querían, ¿qué cosa? Unir otra vez. Antes Bolivia era de Perú, quería que otra vez se una, pero no se logró, como ustedes sabrán, porque si no, ahorita estuviéramos hablando de que estamos unidos, pero no es así. La oposición más fuerte y organizada fue la liderada por Chile y algunos exiliados peruanos en ese país. Finalmente, en 1839, Santa Cruz fue derrotado en el terreno militar. El Perú entró en una etapa de anarquía mayor que sería superada apenas en 1845, con la elección de Castilla como presidente. La pintura y la literatura costumbrista. En paralelo con estos hechos se iba desarrollando un movimiento cultural muy importante, el costumbrismo. Manuel Asensio Segura escribió en 1839 El Sargento Canuto, obra teatral que criticaba el militarismo y que tuvo gran éxito entre el público limeño. Felipe Pardo y Aliaga publicó El Espejo de mi Tierra. Entre sus escritos costumbristas destacan el poema Los tamales de Segura y su respuesta, El tamalero de Pardo. La pintura tuvo su mayor representante en el mulato Pancho Fierro, quien mostró en sus famosas acuarelas
las costumbres del pueblo. Destacan el panadero, el aguador y bañista en Chorrillos. Y esas cositas, por ejemplo, cuando hicimos de Bicentenario, ¿no? Los trabajos, vimos de que había algunos que hicieron de qué cosa, de aguateros, de los pregoneros, ¿no? Que habían antiguamente. También hablan de que había una literatura, ¿qué cosa? Costumbrista. Esa literatura costumbrista hablaba acerca de las costumbres del Perú. ¿Han visto que, por ejemplo, hay un turrón que se llama Doña Pepa? ¿Sí? Sí, Ya, Sí, Miss. todos No, lo comemos. ya, No, Miss. ya, entonces te cuento, el que no lo conoce, hay un turrón que se llama Doña Pepa, ¿ya? Otra cosa es que antes había, y estaba más conocido todavía que ahora, un detergente llamado Ña Pancha. ¿Y por qué te digo Doña Pepa y Doña Pancha? Te voy a decir, antiguamente decir don o doña era muy bien, estaba bien. Tú querías ser doña o un don. Entonces es como que a mí me digan Doña Frenchy, ¿no? Y entonces Don Michel, Doña Luana, y así. O sea, don y doña, te sentías bien. Oye, me siento importante, ¿no? Y por eso y era una costumbre, ya era una costumbre, decir don y doña. Es más, el detergente Ña Pancha era un diminutivo de Doña Pancha o de Doña Francisca. ¿Te das cuenta? Entonces son costumbres de la época. Doña Pancha, ¿ya? O Doña Francisca, mira, en lugar de decir la señora Francisca, Doña Francisca, en lugar de decirle Francisca, Pancha, Doña Pancha, y en lugar de decirle Doña, Ña Pancha. Imagínate todo lo que se redució, ¿no? Ña Pancha es Doña Francisca, ¿no? Entonces te das cuenta, costumbres de la época que lo hablaban en la literatura del inicios de la República. También pintaban las costumbres al aguatero, de repente al vendedor de tamales y así a muchos como los pregoneros, porque antiguamente como no había, ahorita cuando pasa la carretilla, ¿qué te dice? Te dice, ay, de repente mandarina sin pepa, tal, mandarina guando, y comienza a decirte, pero se le escucha porque tiene un megáfono, ¿cierto? Pero antes el megáfono era su propia voz, entonces tenía que hablar más fuerte y tenían que hacerlo de una manera, llamativa para que tú salgas a comprarle, ¿no? Y entonces, te llamaban de cierta manera para venderte los tamales, para venderte algunos dulces que te llamaba la atención y tú decías, yo quiero salir a comprar, tú te llamaba la atención porque antiguamente eran estas las costumbres y estas costumbres son retratadas en la literatura, ¿no? Por medio de las letras, ¿no? En libros y también por medio de pinturas. Fundación del Comercio. En esa misma época apareció el periódico de más larga trayectoria que ha tenido el Perú. El sábado 4 de mayo de 1839 se publicó el primer ejemplar de El Comercio, diario comercial, político y literario. Desde ese entonces, El Comercio se ha dedicado a registrar los principales acontecimientos de nuestra historia republicana. Se diferenció de los anteriores periódicos en que no buscó adherirse a un caudillo. Sus propios fundadores le pusieron como lema: orden, libertad y saber. Entonces, oye, tú dirás, pero Miss, ¿qué? ¿El comercio? Miss, está poniendo el comercio. Pero el comercio, ¿cómo va a ser ese tiempo? El comercio yo lo he visto ahí que mi papá lo compra. El comercio yo lo he visto cuando me voy al mercado con mi mamá. Ah, pero te cuento, el comercio es un diario antiquísimo. Tiene tiempo. Pero ahí me dice algo, Miss. ¿Qué cosa te dice? Me dice que el comercio no se quiso adherir a ningún caudillo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es caudillo? Ah, caudillo es un líder. ¿Se acuerdan que yo les decía que a veces había líderes que te decían, ¿quieres seguir explotado por los españoles? ¿Quieres que te sigan matando? Y todos decían, no, entonces vamos a pelear. Sí, peleemos, peleemos. Entonces, un caudillo es un líder, es alguien que mueve masas, es alguien que hace que las demás personas le sigan, ¿ya?
Pero en ese tiempo, a principios de la República, había muchos caudillos militares, porque los militares decían, yo soy el mejor para gobernar, y el otro venía y decía, ah, te equivocas, yo soy mejor que tú, y el otro, ah, sí, yo soy mejor que tú. Y entonces así se iban peleando y había muchos presidentes en muy corto tiempo. Por eso que dicen que la República al inicio era un periodo muy caótico, porque cambiaba a cada rato. Es como que tú tengas una tutora ahorita y después la siguiente semana, bueno, ahora yo soy su tutora. Y la siguiente semana, bueno, ahora yo soy su tutora. Entonces, oye, ¿y quién es mi tutora? Me siento confundido. Algo así, la república pasaba de un presidente a otro y a otro porque habían peleas entre los caudillos y la mayoría de ellos, vamos a ver que son héroes de guerras, los que pelearon por nuestra independencia y todos creían que merecían ser presidentes en ese momento. Periódicos en que no buscó adherirse a un caudillo. Sus propios fundadores le pusieron como lema: orden, libertad y saber. Viajes científicos. Humboldt. Durante el siglo XIX también fueron muy importantes los diarios de viajeros. En realidad se trataba de estudios históricos y geográficos. Destacan los escritos del alemán Alexander von Humboldt, quien recorrió América a inicios del siglo XIX para estudiar, entre otras cosas, las aguas del Océano Pacífico. Oye, Michelle, te cuento. Era tan interesante el Perú, pero no lo habían estudiado antes. ¿Qué cosa quisieron hacer? Quisieron venir personas a estudiar nuestras aguas, nuestras especies. Y es más, comenzamos a difundir nuestra información. Tanto así es como mundo, conócenos. ¿Ya? Nos conocían porque éramos ricos en minerales, ¿no es cierto? Nos conocían. Y envidiaban a los españoles porque eran los que estaban aquí dominándonos. Pero ahora nos van a conocer por muchas otras riquezas. Y eso es bueno. Te das cuenta que ahorita lo que estamos viendo es cómo eran las características de inicio de la República. O sea, nos estamos dando cuenta de cómo era cada una y otra parte del inicio de la República para cuando lo vamos a estudiar. Ah, ya sé por qué se comportaban así. Ah, ya sé por qué el otro le quitó el poder al otro porque se creía más capaz que el otro. ¿Te das cuenta? Entonces, es algo así, es el juego de las sillitas en la República. ¿Quién quiere ser presidente? Ahora me toca a mí. Y entonces, pero eso no es una cosa muy ordenada. Ah, no, pero así fue, ¿ya? Y la historia hay que estudiarla, hay que investigarla. Con su nombre, corriente de Humboldt. También se refirió a un importante recurso natural, el guano de las islas. Varias décadas después, Antonio Raimondi, un científico italiano, viajó por gran parte de nuestro territorio, estudiando la flora y la fauna nativas. ¿Y el guano qué es? ¿Alguien sabe qué es el guano? Cuando las aves, por ejemplo, yo vivo a una cuadrita más o menos y media del mar. Acá está el mar, un poquito más allá está el mar. Y pasan por mi techo, pasan aves, ¿ya? Pasan aves que son propias de esa zona, o sea, que comen peces, que van y buscan los peces. Estas aves después hay una ahí está. Y estas aves van a una isla que están cerca y claro, cuando uno come, después tiene que hacer sus necesidades. Y estas aves hacen sus necesidades. Lo que pasa es que el conjunto de todas las heces, o sea, de todo el excremento de las aves, le vamos a decir guano, Missy, porque el guano es importante, fúchila. Ah, ya, lo que pasa es lo siguiente, alumno. El guano es importante porque como ellos comen peces y los peces se alimentan de todo lo que está en el fondo marino, están nutriéndose, hasta comen peces más pequeños, porque ustedes deben saber que los peces pueden comer peces más pequeños, lo que le alcanza en su hociquito. Ya, nada, entre otros, ¿no? Ya, ellos comen y se nutren y entonces como ellos tienen ya una buena comida, quiere decir que hasta sus heces sirven, porque sus heces tienen minerales y eso lo puede ayudar para qué a la tierra, para que haya más, ¿qué cosa?
más producción. O sea, quiere decir que es un fertilizante el guano. Me va a ayudar a que crezcan más plantas y más hermosas y más frutos. Y por eso todo el mundo envidiaba nuestro guano y querían ello y querían venderlo, ¿no? Para hacerse ricos. Y tuvimos esa oportunidad en el Perú, les cuento. Ah, ¿alguien quiere decirme algo? Luana Suárez, por favor, dime. Luana Suárez. Miren lo que ha aplicado Miss, como usted ha dicho que usted como vive por cerca del mar, yo dije, entonces a mí si vive cerca del mar, ¿cómo tan rápido cómo llegaría al colegio? Porque como no está, Voy, no voy nadando, está en el no. colegio, ¿verdad? Para llegar al colegio te cuento que tengo que tomar un carrito, dos carritos, así como una moto y dos carritos, pero llego, no se preocupen. ¿Y está en el colegio ahorita Miss o en su casa? Parece que estoy en el colegio, ¿no? Que tengo una pizarra, todo. Estoy en Sí, mi Miss, salón, entonces ¿dónde están? salón del primer piso, el de al fondo. El único salón del primer piso de secundaria es ese. Sigamos y después les contaré los misterios de la vida. Sigamos. El guano es un gran fertilizante natural. Durante el siglo XIX fue exportado a Europa, principalmente a Inglaterra, y gracias a él, el Estado recibió enormes cantidades de dinero que utilizó para hacer grandes obras públicas, pagar las deudas interna y externa y fortalecer el Estado. Sin embargo, muchas veces este dinero fue mal utilizado y hubo una gran corrupción. Por ello, unos años después, el Perú debió enfrentar una de las mayores crisis económicas de su historia. Los consignatarios y la explotación del guano. Oye, qué mal, ¿no? O sea, teníamos una gran oportunidad de tener mucho dinero por el guano, por la venta del guano, que es un fertilizante natural que sale del excremento de las aves guaneras, o sea, de las aves que comen peces, ¿no? Pero la mal utilizamos. ¿Por qué? Porque hubo robos por ahí, no toda la plata llegó al Estado completa para poder pagar todo lo que teníamos que pagar, todo. Entonces, mal. Es como que tú vendas panes con pollo, ¿no? De repente, porque estás en quinto, vas a estar sexto el próximo año y en tu casa dice, vamos a ahorrar para su promoción, pero también para sus estudios, para pagar la matrícula y todo, porque vamos a ahorrar para los estudios de mi hijo y alguna cosita para su promoción, porque siempre es bueno ahorrar. Y después que alguien venga y te robe tu plata, sería terrible, ¿no es cierto? Algo así, pero pasaba con los mismos gobernantes, terrible, ¿no? Ellos mismos, ya los mismos que estaban en el poder, ya, ¿qué pasa? No supieron administrar el dinero, no supieron administrar, no supieron controlar, ¿no? Y pasa de que tuvimos esa pérdida con tanto dinero que hubiésemos sacado, imagínate. ¿Sí? Entonces, más o menos hemos visto cómo inició la República. No se preocupen que vamos a seguir viendo esto, ¿ya? Para una siguiente clase vamos a seguir viendo más acerca del inicio de la República en ese videíto, ¿sí? Porque ya cuando hablemos, por ejemplo, ¿de quién? De Ramón Castilla tiene que ver también con la época ¿no? del guano, así que no se preocupen, pero ya hemos visto algo de inicio de República. Ahora le voy a pedir a Michelo Campo, que tiene una camisa a cuadros roja con negro, si no me equivoco, está muy elegante. Por favor, nos va a leer la introducción de la clase del día de hoy. Comenzamos. Michelle. Miss Leo, una vez conseguida la independencia y luego de la salida de Bolívar, el Perú inició el difícil reto de poner en marcha la República. La situación de nuestro país no era lo más adecuada, no solo por la grave crisis económica, fruto de las guerras de independencia, sino también porque se debía lograrse un acuerdo político que satisficiera los intereses de los diversos
sectores de la sociedad peruana. Además, significó un enfrentamiento entre las ideas liberales y conservadoras, una lucha entre el centralismo limeño y descentralismo provinciano, dificultades para culminar y transmitir con éxito el mandato presidencial. Muy bien. Ahora sí, escúchenme todos, hay que poner atención a la clase, mucho ojo, los oídos, el cerebro ahí, todo atento, porque te pierdes de una parte, te pierdes de alguna parte seguramente muy importante. La introducción que nos acaba de leer Ocampo es muy importante porque nos dice así que una vez conseguida la independencia, luego de que sale Bolívar, el Perú inició un difícil reto de que teníamos que poner en marcha la república. Y es difícil porque teníamos que autogobernarnos y eso no es una cosa de la nada, ¿eh? Teníamos que tener conocimiento, mano dura, teníamos que ser leales a nuestro Perú y a veces no pasaba esas cosas. Y si no, nos podía ir peor que cuando estábamos con los españoles, ¿ya? La situación de nuestro país no era la más adecuada. O sea, primero que teníamos una crisis económica. ¿Por qué? Porque las guerras de independencia habían dejado, ¿qué cosa? Muchas deudas, las guerras. Había muchos sitios que estaban destrozados, muchas personas que habían prestado dinero, muchas personas que le habían perdido todo. O sea, había muchas cosas por mejorar, pero también que se debía de llegar a un acuerdo político que tendría que satisfacer ¿qué? Los diferentes sectores de la política peruana, de la sociedad peruana, ¿no? O sea, tenemos a diferentes partes de la sociedad, a la alta sociedad, a los que están en la clase media, a los que están en la clase baja, todos tenían que sentirse bien y difícilmente se podía hacer. Además, significó un enfrentamiento, dice, entre las ideas liberales y conservadoras, ¿no? Una lucha entre el centralismo limeño, o sea, en que todo debe ser en Lima y que Lima debe recibir lo mejor, y el centralismo provinciano. Oye, también hay que ver a las provincias, porque las provincias también tienen que tener lo que se merecen, porque las provincias, ¿qué cosas hacen? Ahí tenemos cultivos. ¿Y por qué y por qué todo lo que sacan de ahí viene para Lima? Si ellos también tienen que tener su recompensa. Es como que tú trabajes y no te den nada de lo que trabajas. Sería injusto. Porque voy a hacer clase con mi hermana. No te escuché bien, pero escríbeme. Si tienes que salir por algún motivo, ya después conversamos. Ahorita Mi hermana ha salido de la reunión porque va a hacer conmigo las clases. Y está acá, y aparte está un poco mal el internet. ya, no hay problema. Yo estoy grabando la clase. Para la época de 1830, aquí tenemos una imagen. ¿Ya? Una imagen de cómo era Lima, pero ese de acá no es una fotografía. Esto de acá, ¿qué cosa es? Un dibujo, ¿no? Un esbozo de cómo era Lima. No había en ese tiempo, de repente para tomar esa foto, pero había personas que tenían mucho arte y lo dibujaban. ¿Sí? Entonces Lima era la ciudad más poblada, te cuento, hasta ahora es la más poblada, ¿ya? A pesar de que, por ejemplo, hay muchas partes de la selva que tienen más territorio que Lima, y Lima tiene mucho menos territorio, tiene más gente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces los beneficios del Perú los vemos por acá, y entonces la gente prefiere estar por aquí para beneficiarse de trabajo, estudio, hasta ahora, ¿eh? A pesar de que se ha estado trabajando para que provincias también tengan beneficios, todavía queda de que a veces Lima se aprovecha de esa situación. Dime. Yo solo me acuerdo que un día fui a Lima con mi tío, pero no en esa época, yo fui a Lima con mi tío y vi un montón de vendedores y ¿Ya? venía un camión bien grande, con soldados militares adentro y todos cogían sus cosas y ¡bum! Iban corriendo. Pasa lo siguiente, querida. Lo que pasa es que hay una época que ya es más adelante de la que estamos estudiando ahorita, en que vienen en grandes grupos de provincias a Lima.
¿ya? Vienen en grandes grupos. ¿Para qué? Para aprovechar, pues, tener una mejora en su vida y comienzan a vender en las calles y todo, ¿no? Entonces comienzan a ver los ambulantes, pero porque ellos hicieron, pues, su propia oportunidad de vida, ¿no? Pero eso viene desde aquí, o sea, viene desde aquí en que aquí comienza todo, aquí entonces están las causas. ¿Cómo así? Porque aquí comienzan a ignorar a las personas que estaban en provincia. Si le hubiesen dado más desde el principio de la República, ya cada uno se quedaría en su sitio, ¿no? Y vendrían a pasear, de repente si por ahí uno que otro a vivir si quiere y de repente nosotros también por allá. Pero muchas veces han tenido más oportunidad Lima, ¿ya? Que las provincias. Entonces eso estaba mal, hasta ahora está mal. La República, dice, no constituyó una transformación social para la masa indígena. O sea, que hubiese república y hubiese independencia, los indígenas no se vieron beneficiados, ¿ya? Tampoco los esclavos de origen africano. Mis, qué miedo, mis, estaban pasando así en un carro, mis, todos los soldados así firmes viendo por atrás, todo abierto, mis, con sus armas y todos cruzando la pista corriendo. Ah, es que les pueden quitar sus cosas, ¿no? Porque está prohibido a veces apropiarse de una parte de la vereda o de Porque la... no tienen licencia para Ajá, vender. sí. Mis, yo también un día me perdí en Minca, mis, ese mismo día. En Oh, Lima, más. ay, ya, hay que tener cuidado, ¿no? Es que estaba viendo ahí como coleccionables con mi tío y sin darme cuenta mi tío ya se había ido. Y si no es porque la señora, yo le pregunté a la señora dónde se había ido, ya me había perdido. Suele pasar, pero hay que tener cuidado con eso. Y otra Y mi cosa, mamá le puso una cara a mi tío, mi mamá le puso una cara a mi tío, ¿cómo vas a perder a Luana? Casi que me pierdo, Yo me por perdí toda la en ciudad bien el grande. ya, mercado. ahora, antes de perdernos en el tema, antes de perdernos en el tema, por favor, vamos a seguir por acá. Pasa lo siguiente, que en la República, que la República va a constituir una transformación social, ya, uno decía eso, pero si nos damos cuenta que la verdad que no, no constituye una transformación social. ¿Por qué? Porque los indígenas, los negros seguían tratados de manera injusta. Entonces la república todavía no era para ellos lo que ellos querían. La república todavía no los había tratado bien. Seguían como el tiempo de la colonia, seguían tratándolos de a menos. ¿Te das cuenta? Entonces eso pasaba. Situación de la república en sus inicios. Luana Suárez, ¿puedes leer la economía, por favor, en la república, economía? Existía ya una cuantiosa deuda externa e interna. Los ingresos del Estado peruano provenían básicamente del cobro de tributos al indígena, llamado entonces contribución personal, en un 40% y de la exportación de oro y de lana. Posteriormente, el comercio estaba restringido por las guerras. Muchos artesanos y comerciantes se quejaban de las importaciones, por lo cual solicitaban apoyo estatal. La moneda que circulaba era el peso. El nuevo Estado intensificó empréstitos ¿Empréstitos? Ujú. de Inglaterra, dependiendo así cada vez más del capitalismo inglés. Perdón por los ladridos, me están jugando. Ok, no te preocupes. Entonces, aquí lo vamos a resumir, no se preocupen. Como les dije, esta separata la vamos a ver durante esta semana, ¿ya? Así que no hay problema. Si hoy día terminamos y ustedes van a decir, Miss, pero no hemos terminado todo. No, terminamos hasta cierta parte y
y el día miércoles, no, jueves sería, ¿no? Jueves seguimos, ¿ya? Pero lo que yo quisiera es esto, de que ustedes vayan, ¿qué? Investigando, leyendo la separata. Yo les voy a mandar el link del video que estábamos viendo para que se enteren de cómo Miss, terminaba. me y acabo un de poco hacer más. una recarga. Si se va, me voy es porque se acabó la recarga. Oh. No creo que... ¿Ya? Así que escúchenme por aquí rapidito antes de darle su descanso bien merecido. Pasa lo siguiente, la situación de la República en sus inicios. La economía, ¿ya? ¿Qué cosa pasábamos? Había crisis económica. ¡Uy, mis! ¡Qué terrible! Sí, había crisis. Entonces, el recurso, los ingresos del Estado provenían de lo que pagaban quienes, los indígenas. Los indígenas pagaban al Estado, ¿ya? Y eso se llamaba contribución personal. O sea, quiere decir que el Estado peruano se mantenía de lo que pagaban los indígenas. Pobres indígenas. Ellos tenían que levantar el pobre Estado. ¡Qué barbaridad! Entonces ellos ya no se sentían mejor que antes, más bien se sentían igual que cuando estaban los españoles, ¿no? Entonces, en un 40% era de ellos y la exportación del oro y la lana posteriormente, pero quiere decir que la base económica del Estado al principio de la República era los pagos de quienes, de los indígenas, o sea, cuando se les cobraba a los indígenas el tributo, ¿no? Y no se olviden de que la sociedad no había cambiado mucho, ¿no? Continuaba muy marcada debido a que la independencia solo fue un formalismo, es decir, no hubo un cambio de clase privilegiada, no se transformó esa clase, solamente se transformó de que ya no había españoles al mando. Pero después no había de que ahora le vamos a los indígenas van a tener más de repente beneficios, los esclavos van a seguir siendo esclavos, no, ya no serán esclavos, no pasó eso, no pasó eso. Los esclavos siguieron siendo esclavos al principio de la República. Los únicos que se les daba libertad eran los nacidos después del 28 de julio, pero después seguían siendo esclavos los demás. ¿Y qué me hago si mi mamá sigue siendo esclava y yo soy bebé? Mi mamá tendría que ser libre, ¿no es cierto? Y eso todavía no va a pasar a inicios de la República. ¿Qué hago si yo soy un indígena y estoy en la República y no tengo beneficios? A mí me siguen mirando mal, como si estuviéramos con los españoles. No tengo beneficios, ¿se dan cuenta? Miss, Dime. son las 10:34, Miss. Muchas gracias por decirme la hora. Entonces aquí terminamos ya en que vamos a ver que todavía hay mendigos, hay comerciantes callejeros, ya, y No, Miss. hay muchas cosas todavía que se tienen que arreglar a estos inicios de la República. Pero esto y mucho más lo vamos a ver ¿qué día? El jueves. El día jueves. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que Chao, Miss. leer nuestra separatita, ¿sí? Nos vemos, Chao, nos vemos, Miss. cuídense mucho. Chao, Besitos para Miss. todos, no se olviden, Adiós, Miss. investiguen, ¿ya? Adiós, Miss. Investiguen. El conocimiento es poder, no se olviden de eso nunca. Hasta luego, chao.